La Biblia dice en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En otras palabras, es en las tribulaciones que aprendemos a conocer a Dios. Cuando hablamos de tribulaciones, hablamos de procesos, hablamos de momentos difíciles, hablamos de desiertos, mas sin embargo el salmista David dice que Dios se da a conocer en las tribulaciones. Es en el desierto donde aprenderás a conocer a Dios. Es en el proceso donde te vas a dar cuenta que Dios es tu fortaleza. Es en el desierto donde te vas a dar cuenta que Dios es tu amparo, que Dios es tu pronto auxilio. Los desiertos Dios los usa en nuestra vida para darse a conocer, para que escuchemos su voz, para conectarnos con la voz de Él, para Él poder revelar el propósito y el llamado en nuestra vida. Dios nos lleva al desierto para que aprendas a depender de Él, para conectarte con la voz de Él, para que tengas carácter, para que tengas madurez, para que tengas sabiduría, para que renueves tu mente y para que tengas un nivel de bendición. Como dice Pablo en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros cada vez más un excelente y un eterno peso de gloria. Hasta que Jacob llegó al desierto de Betel, comenzó a escuchar la voz de Dios. Por eso Dios me daba esta palabra: el desierto te conecta con la voz de Dios. Cuando Jacob llegó al desierto, él comenzó a escuchar la voz de Dios, comenzó a tener sueños, comenzó a tener visiones, comenzó a conocer su propósito y su llamado, comenzó, amén, a obtener las promesas de Dios sobre su vida. Mientras Jacob nunca llega al desierto, él nunca se había conectado con la voz de Dios. Mientras Jacob estaba en la casa de su padre, donde estaba cómodo, donde estaba tranquilo, él nunca tuvo visiones con Dios. Él nunca escuchó la voz de Dios. Él nunca conoció su propósito y su llamado. Mas sin embargo, cuando llega a este lugar desierto de Betel, entonces el desierto lo conectó con la voz de Dios. Era un propósito que Dios tenía con Jacob, y Dios permite que Jacob llegue al desierto para conectarlo con la voz de él. Jacob andaba con miedo, andaba turbado porque su hermano Esaú lo quería matar por causa de la primogenitura. La primogenitura representaba la bendición de Dios, porque cuando Dios tiene un propósito de bendición, va a haber persecución del enemigo. Pero muchas veces esas persecuciones o estos momentos difíciles Dios los usa para darse a conocer a tu vida, para revelarse a tu vida, porque Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que tú escuches su voz. Y en Oseas 2:14 Dios dice: te llevaré al desierto. Y esto a mí me impacta, porque por el desierto que puedas estar viviendo hoy, tú tienes que saber que tú no estás sola. Tú no estás solo, porque Dios dice: te llevaré al desierto. Dios no solo permite que pases por el desierto, sino que al mismo tiempo Él va contigo en el desierto. Él dice: te llevaré. Estás en el desierto, pero Dios mismo está contigo en el desierto. Y Dios dice: y hablaré a tu corazón. En otras palabras, la razón y la causa más grande por la cual Dios permite el proceso, el desierto, las tribulaciones en nuestra vida, es porque Él quiere que nos conectemos con la voz de Él. Y Él dice: hablaré a tu corazón. Dios promete revelarse profundo cuando estés en el desierto. Mira, Dios no dice: voy a hablar a tu mente, voy a hablar a tus oídos, me vas a escuchar audible. Dios dice: hablaré a tu corazón. En el desierto aprenderás a conocer a Dios profundamente. Dios promete revelarse a tu corazón. Dios promete que tú vas a escuchar su voz en tu corazón. En el desierto es donde nosotros aprendemos a conocer a Dios más profundamente. Pero Dios permite el desierto porque en el desierto es un lugar sin distracción. En el desierto lo que hay es silencio. En el desierto lo que hay es soledad. Mas sin embargo Dios usa el desierto porque el desierto te produce soledad, pero la soledad te produce o provoca que te conectes con la voz de Dios. Y Dios dice: hablaré a tu corazón, hablaré a lo profundo de tu corazón. Dios promete que te va a hablar de adentro hacia afuera. Dios no dice: voy a hablar a tus oídos. Dios no dice: me vas a escuchar audiblemente. Dios dice: hablaré tan profundo en el desierto que hablaré a tu corazón. Dios promete que tú lo vas a escuchar desde adentro hacia afuera. En otras palabras, el corazón es lo más profundo que el hombre puede tener. Dios promete
que tú lo vas a conocer profundo cuando estés en el desierto. En el desierto Dios se te revela profundo, porque se te revela en tu corazón, no se te revela en tu intelecto, no se te revela en tu mente. Dios dice que Él se te va a revelar tan profundo en el desierto que va a hablar a tu corazón. En otras palabras, el desierto te conecta con la voz de Dios. El desierto te conecta con la voz de Dios profunda. Dios dice: hablaré a tu corazón. Dios te va a hablar de adentro hacia afuera. Es en tu corazón donde aprenderás a escuchar a Dios, donde las voces de tu mente no te van a confundir. Dios no dice: te voy a hablar a tu mente. Dios dice: en el desierto hablaré a tu corazón. En otras palabras, Dios quiere que tengas en claro que es Él que te está hablando, porque en nuestra mente muchas veces hay muchas voces negativas que nos pueden confundir si es Dios que nos está hablando o no es Dios que nos está hablando. Mas sin embargo, Dios dice: hablaré a tu corazón. Dios no promete hablarte a tu mente. Él quiere que tú lo escuches tan profundo y que entiendas claramente que es Él que te llamó, que es Él que te está hablando. Él dice: hablaré a tu corazón. Él no va a hablar a tu mente, porque en tu mente hay voces que te pueden confundir. En tu mente hay distracciones que te pueden confundir de lo que Dios te está hablando. Dios promete hablarte a tu corazón, donde no hay distracción, donde solamente Él puede profundizar su voz. Él dice: en el desierto, amén, hablaré a tu corazón. Muchos hombres de Dios en la Biblia, Dios los llevó al desierto con un propósito. Jesucristo mismo, después de que fue bautizado, en el libro de Lucas capítulo 3, en el libro de Lucas capítulo 4, dice la Biblia que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. En otras palabras, quien nos lleva al desierto no es el diablo, quien nos lleva al desierto es el mismo Dios. Bíblicamente yo te pudiera comprobar que quien te lleva al desierto no es el diablo, quien te lleva al desierto es Dios, porque Dios usa el desierto para conectarte con su voz, para revelarte tu propósito, para darte carácter, para darte madurez. Lo que menos Satanás quiere es que Dios te lleve al desierto, porque Satanás conoce que Dios en el desierto es donde Dios se revela. Dios es un Dios que se revela en lo íntimo. Por eso Cristo mismo dijo en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 6: mas tú cuando ores, entra en el lugar secreto, en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. O sea, Cristo nos revela que el Padre se revela en el lugar secreto, donde no hay distracción, donde nadie puede distraerte de lo que Dios te quiere decir. Entonces tú tienes que entender que quien nos lleva al desierto es el mismo Dios. Escucha bien, en Oseas 2:14, Dios dice: te llevaré al desierto. Es Dios quien está hablando que Él va a llevar un pueblo al desierto para conectarlo con su voz. En el desierto hay muchas cosas que te pueden faltar, pero hay algo que no te va a faltar en el desierto: es la voz de Dios. Y donde hay voz de Dios hay esperanza. Donde hay voz de Dios las cosas pueden cambiar. Donde hay voz de Dios todo cobra sentido. Donde hay voz de Dios las cosas van a tornar diferente a tu alrededor. En el principio de la creación, Génesis capítulo 1, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, había tinieblas, pero cuando Dios comenzó a hablar, lo que estaba vacío comenzó a llenarse. Donde había tinieblas comenzó a haber luz. Donde había desorden comenzó a haber orden. Es decir, que la voz de Dios produce cambio, no importando en el proceso que estés viviendo. La voz de Dios va a traer cambio sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu espíritu. Así como Dios, con el poder de su voz, pudo, amén, llenar la tierra que estaba vacía. La tierra estaba como un desierto, estaba en tinieblas, pero había voz de Dios. No importa lo que te haga falta, no importa por el proceso que estás viviendo, pero si hay voz de Dios, las cosas van a cambiar en tu vida espiritual, van a cambiar en tu casa. Así como Dios trajo un cambio sobre el principio de la creación, amén, comenzó a llenar la tierra, comenzó a desvanecer las tinieblas y trajo la luz, comenzó a ordenar lo que estaba desordenado. La voz de Dios en tu desierto va a traer un cambio, porque en el desierto Dios promete bendecirnos. En Oseas 2:14 en adelante, Dios dice: y ahí lo bendeciré, le daré las viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. Solamente a Dios
se le ocurre bendecirte en el desierto. Solamente Dios es el único que puede hacer grandes cosas en el desierto. Dios lo mostró en el principio de la creación. Cuando creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando Dios hablaba, lo que estaba vacío comenzaba a llenarse. Donde había tiniebla había luz. La Biblia dice en el Salmo 33, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió.